salga, vamos a comenzar de cero. Ya, listo. Ya. Ahora sí, como le decía, tenemos que tener en cuenta el audio, el video como punto de partida. Y después ya viene toda la presentación. Cargue su archivo. Ese puntito rojo que está a la izquierda arriba, verá, hay un puntito rojo, ¿no es cierto? Eso indica que la sesión se está grabando. Ajá. Lo estoy grabando ahí para enviarle nuevamente, para que lo pueda repasar de una manera luego, ¿no? Sí, Mire, sí, para revisarlo. ¿ah? Usted como usted me decía antes, acá, previo el saludo el saludo puede hacerlo por cada miembro del jurado, para lo cual usted debe saber los nombres de cada uno, si quiere hacerlo cada uno, o puede saludarlos a todos, ¿no? Saludo cordial a los distinguidos miembros del jurado y al señor asesor, y inmediatamente dice, tengo a bien presentar mi tesis denominada Evaluación de indicadores de gestión de Agrobanco y su efecto en el desarrollo empresarial, e inmediatamente pasa a la siguiente diapositiva. Pase. Ah, ahí. En esta parte, antes, regrese. Aquí, por ejemplo, no lea, digamos, de esta parte. Solamente digan, este es el contenido, ¿no? Este es el contenido de mi exposición. Ya los jurados están viendo todos los detalles. No vale, digamos, perder tiempo leyendo eso, ¿no? Correcto. Y seguimos la siguiente. En esta parte dice, voy a presentar los principales aspectos del marco metodológico del trabajo. Y inmediatamente ya está en la siguiente. Ya. Avance. Ahora, mire, aquí en el problema, si bien es cierto, ahí, por ejemplo, vemos bastante, no bastante, sino una regular literatura, pero usted puede abreviar a esa primera parte nada más, como por Claro, ejemplo o sea, dice, la sí, idea sí, es que no voy a leer lo que está ahí, ¿no? Tengo ajá, que dar otro sustento. correcto, pero así pronto, preciso, ¿no? Preciso que no lo lleve a ampliarse porque se pierde la esencia, ¿no? De acuerdo. Pero sí hacer hincapié que el problema está en el desarrollo empresarial y que dicho desarrollo consiste en tal o cual situación. Así, o sea, Ya. como usted dice, Hay bastante literatura que, por ejemplo, en relación a los autores, claro, en cuanto se refiere, por ejemplo, a la determinación del problema, metodológicamente, esto es un proceso analítico que hemos seguido para esta tesis, en vista de que el proceso analítico es el más adecuado, el más idóneo para este tipo de diagnósticos, y no solamente el diagnóstico, sino también el, el detallar las causas y efectos del problema. Y esto claro. nos va a permitir analizar los procesos y llegar a las fallas del origen. Entonces, Ajá, en este análisis metodológico del analítico, es que hemos basado la sustentación del presente trabajo, que esperamos sea una contribución de un aporte académico y profesional. El problema identificado es el desarrollo de dicha entidad. Puede expresarse bajo la siguiente pregunta: ¿de qué manera la evaluación de los indicadores de gestión podrán espérese. contribuir? Esa pregunta me parece que está en la siguiente diapositiva. O sea que No, solamente ya sepa, no está. por ahí andaba. Si no está, ya déjelo ahí con la pregunta, pues. Ahí está, mire, ahí está el problema. Por ahí vi Claro, el problema. el problema está. Ya. O sea, como usted ha mencionado, usted ha ido directamente al punto, pues acá, ¿no? Ajá. Ahora, el tema está en que la parte del desarrollo de la tesis viene la formulación de la pregunta, ¿no? La Sí, pregunta sí.
Entonces, Eso está bien. Eso está podría ser bien. que yo dé ese tipo de argumentos acá, porque evidentemente no era, pues, era ponerle más literatura a esta diapositiva. Sí, sí. Por eso le digo, centrarse, digamos, centrarse en qué consiste esto del desarrollo empresarial, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, por qué el desarrollo es un problema, ¿no? Y algo de eso está por acá. Dice, no ha podido promover ni facilitar, por ejemplo, el Claro, otorgamiento de crédito, esas cosas ahí, ¿no? claro. Pero la pregunta, déjelo para en el momento, más adelante está la pregunta. Y si dice aquí la pregunta, ya adelante ya queda, digamos, como una repetición del asunto. Ahí está, por ejemplo, la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿De qué manera la evaluación de los indicadores de gestión? Ah, ujú. Sí, sí. De modo que solamente en esta parte que estamos hablando del problema, solamente indique que el problema está en el desarrollo empresarial y que esto consiste en, como usted decía, que para eso eh, ha identificado los síntomas, las causas, el pronóstico y la solución a través de, de- de los indicadores correspondientes. Y nada más, Ujú. y ya está, y ya está. Entonces, avanzamos ahí después de ese punto del problema, ¿cuál era? Viene la matriz. Ya, ahí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, mire, aquí tiene que procurar interpretar, digamos, o abreviar, digamos, abreviar, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Y señalando ahí con el mouse, y si tiene algún puntero por ahí, aquí el sistema este no tiene puntero, no tiene, digamos, cómo marcar, nada, pero de repente con un puntero o con el mouse mismo, usted por ejemplo está moviendo el mouse, se Ajá. ve, ¿no? Correcto. Entonces lo que tendría que decir, por ejemplo, es que mediante esta tabla se identifican las variables, y ahí señala usted, por ejemplo, las variables son tanto La variable independiente como dependiente. Ujú. Y luego dice, y también se ha identificado las dimensiones por cada variable y señalan. ya. Por cada variable. La otra también tendría que señalar. Correcto. Y también se ha identificado los correspondientes indicadores. Claro. Y nada más, y nada más, ¿eh? Y nada más, y continúa, digamos, con el tema. Avance ahí a otra diapositiva. Acá. Bueno, acá de hecho tiene que leer, ¿no? Esto sí tiene que leerlo. Y tiene que leerlo porque es la parte central del trabajo. Aquí no se puede, digamos, abreviar ni nada por el estilo. Ajá. Entonces, es cuestión de leer ahí el problema, eh, que no se note que está corriendo, ni que va muy lento, sino término medio, ¿no? Término medio. De acuerdo. Y luego ya estaríamos en la siguiente, ahí. En esta parte menciona, antes de entrar a la siguiente diapositiva, acá menciona, a continuación voy a presentar algunos aspectos relevantes del marco teórico. E inmediatamente entra acá, aquí. Este es, este es la variable independiente, ¿no es cierto? Y Ujú. entonces, acá, si bien es cierto, está ahí, digamos, el texto, pero se recomienda, digamos, de alguna manera, como usted decía ya, no leerlo, digamos, así de corrido, ¿no? Ver, digamos, qué parte se puede. Ahí está el puntero. Con ese Sí, sí. puntero, ajá, con ese puntero se puede, ajá, con ese puntero se puede trabajar, ¿no? Con ese punterito puede ser para que el jurado, digamos, sepa dónde están. Ajá, ahí está, mire con ese puntero, correcto. Ya. Le cuento que este sistema ha cambiado, porque yo ahora entraba, hay algunas mejoras aquí. Antes nosotros ya hemos dejado de tener clases de 2 meses aquí con esto, Ujú. y veo que estos 2 meses han mejorado, hay algunos cambios. Qué bien, qué bien. Bien, entonces aquí eh, lee lo más importante, lo interpreta, pero que no se amplíe mucho, de modo, digamos, que no pierda tiempo. ¿Por qué? Porque son
no más de 20 minutos, ¿no? De exposición no son más de 20 minutos. Y Ajá. entonces, de preferencia, hay que procurar que se cumpla esos 20 minutos para que usted exponga todo el trabajo, de modo que no le corten, porque cuando le cortan, dice, señor, ya se cumplió el tiempo, lamentamos que no ha podido terminar y ya es Un uno, demérito. no tanto de mérito, pero ya te bajonea, ¿no? Te bajonea, ¿no? Claro, claro. Por eso, digamos, hay que jugar mucho con el tiempo. Es más o menos 20 minutos, no más, no más. Entonces, de manera que entonces hay que abreviarlo. Ok, voy Igualmente, a tomar mi tiempo entonces. ajá, en la siguiente, con el teclado, ya, ahí por ejemplo, esta es la otra variable, ¿no? Aquí usted indica eh, en qué consiste, ¿no? En qué consiste el desarrollo. Por ejemplo, aquí trate de presentarlo en forma justificada, ¿no? El texto lo veo que no está justificado. Ujú. Justifíquelo ahí, anote ahí para que corrija ahí que ese texto hay que justificarlo, de este como de otras diapositivas, si fue el caso, ¿no? Bueno, y Ya. ahí con esta presentación prácticamente está terminando el marco teórico. Si ellos quieren preguntarle sobre los indicadores, sobre las dimensiones, ya es otro asunto, pero al momento de presentar no se presenta, digamos, mucho aspecto teórico por cuestiones de tiempo, ¿no? Y Ya, entonces ok. vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tiene que decir que a continuación presento los resultados solamente hay dos resultados, ¿no es cierto? Entonces tiene que decir presento los principales resultados. Ah, Ya. otra cosa, antes que me olvide, también tiene que tener a la mano su tesis, ¿no? Tiene Sí, que sí, tener su tesis, si lo tiene en forma física, en buena hora, si no, en forma virtual, de repente ayudado cargada en otra computadora, no sé, ¿por qué? Porque a veces te dicen, usted en tal página está presentando tal dato y quisiera que nos aclare, ¿no? Y si uno no tiene esa edad, no tiene el documento, esa hora de ponerse a buscar no resulta lógico, ¿no? De forma Ajá. que hay que estar preparado, hay que estar preparado para esa situación. Mire, en esta parte, lo que tiene que decir es lo siguiente, ¿no? Eh, frente a la pregunta, frente a la pregunta sobre, mire, frente a la pregunta sobre la evaluación de los indicadores de gestión y el desarrollo, los encuestados, los encuestados mayoritariamente en un 90%, ahí está en el gráfico, ¿no? En un 90% contestaron en forma favorable, contestaron que están totalmente de acuerdo. Ujú. Y eso ya, eso es más que suficiente. Con eso es suficiente, nada más. Ujú. Ya si los jurados creen conveniente que usted amplíe, ya pues usted ahí como que trabaja en la entidad, como que conoce el tema, digamos, no va a haber ningún inconveniente. No va a ¿Es haber ningún relevante inconveniente. darle la experiencia al jurado en relación a haber laborado en la entidad? De repente no es necesario, porque si en caso le preguntaran, ¿no? Si en caso le Ya. preguntaran, porque algunos a veces hay celo y hay de todo, pues somos humanos, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunos que de repente no le gusta, que, se, que el graduando se dé la parte, etcétera. Mejor dimensionarlo, pero si le preguntara, pues le dice, ¿no? Ya. Como que es cierto que labora ahí y todo eso. Bien, bien. Entonces, ahí entonces tiene que interpretar todo esta tabla, ese gráfico y lo que está en la parte inferior. Y nos vamos a la siguiente, nos vamos a la siguiente.
en esta parte, tiene que decir, frente a la pregunta sobre el desarrollo empresarial como proceso que conduce a prestar servicio de calidad, los encuestados igualmente un 90% contestaron que están totalmente de acuerdo que el desarrollo empresarial es un proceso que efectivamente conduce o conducirá, digamos, a la entidad a prestar servicio de calidad, a estar en mejora continua y alcanzar un alto grado de competitividad institucional. Ahí en esa parte estoy leyendo lo que dice abajo, ¿no? Uh-huh. Y usted también puede leer esa parte así, sin leer, digamos, detalladamente, solamente... Pero mire, veo ahí un error, mire, hay un error ahí. Sí, ¿Ya vio, no? 83%. Sí, Claro. hay un error ahí. O sea, hay que cambiarle al 90%. Ajá. Y igualmente el anterior, a ver, A ver, acá estamos 83, no es el 90%. sí, lo que pasa es 90%. que igualmente eso lo cambia en la tesis, ¿eh? Igualmente ese dato lo cambia en la tesis. Sí. La tabla. Esa tabla 12 creo que es. La tabla 13, tabla 12. Tabla 12. No, ahí debe haber habido un error de dedo, porque acá dice, en la tesis dice 90%. Ah, algo, sí. Error de dedo. Ya, entonces la tesis está bien, está bien. Entonces hay que corregir ahí en la presentación. Ya, ok, ya la corregí. Y hay que ver ahí como, felizmente nos hemos dado cuenta ahí, pero y así todo detalle, tiene que repasar cada diapositiva, eso que le dije, la justificación, estos errores de números o cualquier asunto ortográfico que no haya, ¿no? Que no haya, ¿no? Ya, Ujú. ya, doctor. Y seguimos ahí con la presentación, no estoy con la presentación en este momento. Ya no está con la presentación, ahorita vamos a subirla. Sí. Generalmente aquí en la sustentación no hay mayores problemas, ¿no? Simplemente este acto resulta como una cuestión formal, ¿no? O sea que tranquilo, nomás no hay ningún problema, ¿no? Eh, Hay otra cosa también, mire, que en realidad la presentación, bueno, hay que hacerlo bien, pues, ¿no? Claro, Pero en realidad la presentación no se califica. De alguna manera, pues, lo que se califica o se tiene en cuenta son las respuestas que puede hacer los jurados, la respuesta a las preguntas que puedan hacer, ¿no? ya. No hay ningún límite para que pregunten, ellos pueden preguntar varias preguntas y también pueden tomarse algunos un tiempo pequeño, 2, 3 minutos, otros puede tomarse 10 minutos, eso no está establecido, ¿no? Es abierto, ¿no? E incluso es tan abierto que eh, posiblemente no le pregunten sobre directamente la tesis, sino algo coyuntural, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en una situación coyuntural, posiblemente hasta el viernes no se sepa quién es presidente, ¿no? Y entonces podrían Ajá, preguntarle, ¿y qué va a pasar con el Agrobanco, con un gobierno de tal candidato, del otro, por decir? claro. Y, y de alguna manera usted te ensaya unas respuestas en ese sentido, pues, ¿no? Ujú. Que según los lineamientos de política de cada uno podrán seguir o no podrán seguir, ¿no? De acuerdo. Pero hay que hacerlo aterrizar, como dicen, los temas en la realidad, ¿no? En la realidad, porque algunos preguntan así, lo relacionan con lo que está pasando, ¿no? Claro, tiene la coyuntura, es más que suficiente como para Sí, interrogar. se presta Se ahorita la presta. coyuntura
y hablando, digamos, de una entidad del Estado que es de interés social, por ahí, a algunos les gustará, algún grupo, de repente a otros no, de repente a algunos lo ve como competencia para la banca comercial, hay todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Exacto, exacto. Hay una posición bien definida en cuanto se refiere al estar de acuerdo o no con una actividad que ya de por sí la actividad privada lo desempeña, ¿no? Sí, pues claro, pero así ahí aparece, puede aparecer algunas preguntas. Tendríamos que ver, tendríamos que esperar quiénes son los jurados para yo ya, si a usted le dicen, me pasa la voz para decirle, yo sé cómo algunos arrancan, cómo preguntan, ya queda a veces como un sello personal de cada uno, ¿no? Para darle Ujú. alguna pauta. Mire, abajo en la parte ahí igualmente hay que, como decir, justificar, ¿no? Hay que justificar el texto. Eh, ¿Está viendo la presentación? no sé, abajo, digo el texto que está abajo en la interpretación, ¿Este falta, resultado favorece esto? no, está bien todo eso, sino que me refiero está justificado a la izquierda. Digamos, el texto está orientado hacia la izquierda, ¿no? Y hay que justificarlo. Hay que justificar, eso ya es en el archivo tiene que justificarlo. ¿Por qué? Porque tiene que quedar, digamos, exacto, eh, tanto al lado derecho como izquierdo, digamos, tiene que quedar cuadradito. Eso es Ya. lo que le llaman en redacción, edición, le llaman a la justificación, pues. Es Ajá. cuestión de forma, ¿no? Es cuestión Ya, de porque forma. acá está, sí tiene razón. Ya Bien. está, Mm. ya está justificado. Esa parte que lo estoy mencionando, como le digo, después lo puede hacer con más tranquilidad cada una de las diapositivas. A ver, ya. Ya está justificado. Ajá, ahí, así, ahí está bien. Entonces, aquí ya presenta esto y luego continúa con la siguiente, que es la contrastación, me parece, ¿no? Lo siguiente es contrastación de Sí, hipótesis. la contrastación de hipótesis. Bien, aquí, por ejemplo, tiene que decir lo siguiente, ¿no? Para llevar a cabo la contrastación, se ha tenido en cuenta dos tipos de hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Esta hipótesis alternativa es la hipótesis que usted defiende y la hipótesis nula es una hipótesis contraria, ¿no? Ujú. Y entonces, mira, ten en cuenta lo siguiente. Aquí, algunos de repente le pueden preguntar, ¿y por qué tiene que a su hipótesis le construye una hipótesis nula, ¿no? ¿Por qué tiene que construirle una hipótesis nula? Entonces, la respuesta es para darle objetividad al trabajo, porque al poner dos hipótesis, usted le está diciendo a un sistema como el SPSS que el sistema decida si se queda usted con la hipótesis alternativa, que es su hipótesis, o si el resultado no le favorece, eh, salga triunfante, si cabe el término, la hipótesis nula, ¿no? O sea, eso se hace en términos de objetividad. Ujú. Bien, siga con el cuadrito, la correlación que viene. Ya, aquí, por ejemplo. Esto de la correlación puede, puede leerlo en parte, como esto dice, o puede interpretar directamente acá al cuadro, ¿no? Por ejemplo, si miramos el cuadro, puede, puede decir usted que la correlación de Spearman que ha aplicado es Ujú. igual a 90,42%, la misma que es directa, alta y por tanto, como dice ahí en la literatura, apoya el modelo de investigación desarrollado. Ujú. Ah, pero hay otra cosa aquí, eh, posiblemente usted ya no recuerde, no sé, pero en términos de correlación, aún siendo negativa
sí hay correlación. Ya. Solamente no hay correlación cuando es cero. Por ahí Claro. un jurado medio loco le puede decir, ¿y qué hubiera pasado si le hubiera salido cero? En vez de 90 le hubiera salido cero. Entonces, bueno, en ese caso no habría correlación. Ahora viene el asunto, digamos, ¿y qué significa correlación? Bueno, correlación significa el grado de asociación, ¿no? De asociación entre las variables independiente y dependiente. Es decir, que esta correlación está midiendo en qué grado se asocian una variable con la otra, ¿no? Ujú. Ahora, pero hasta ahí no hemos dicho si se rechaza o se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? Y entonces para eso se aplica ese sí, el valor sí, ¿no? El sí, el sí que es el grado de significancia, ¿no? Entonces ahí puede verlo en el cuadro o leerlo en el otro lado, ¿no? En el cuadro, por ejemplo, eh, este cuadro o esta tabla también nos presenta el valor de significancia, ¿no? Que en este caso es igual a 3.36, Ujú. 3.36%, el cual es menor al 5%, que es el margen de error del trabajo de investigación. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa o la hipótesis del investigador. Ujú. Nada más, nada más. Y si hay tiempo, ya puede leer esta parte que está aquí, dice que se concluye, ¿no? Ujú. Se concluye que la adecuada evaluación de los indicadores de gestión contribuirá al desarrollo empresarial de Agrobanco mediante la evaluación de la economía empresarial, la eficiencia y la eficacia. Lo puede, hay que, en todo caso, como le decía, midiendo los tiempos, ¿no? Midiendo los tiempos. Pero Claro. aquí en tanto hay que correr, pero que no se note que corre. Es medio jalado de los pelos el asunto, pero es así, ¿no? Hay que avanzar, pero que no se note que uno está corriendo, que no está apurado, que está apurado, digamos, ¿no? De acuerdo. Ujú. Y vamos al siguiente. Debe ser el de la discusión. Ajá, resultados y discusión. Ajá. Siga. Acá, ahí, en la discusión, ¿no? Entonces, acá tiene que decir lo siguiente, ¿no? La discusión es la confrontación de los resultados que he obtenido en el trabajo con los resultados de otros investigadores. En este caso, tenemos el resultado que el 90% de los encuestados acepta que la evaluación de los indicadores de gestión facilitará elementos para concretar el desarrollo del agrobanco, ¿no? Ujú. Pero paralelamente se tiene ahí un resultado del 92%, ¿no? Presentado por Caraballo, ¿no? Por Caraballo en su tesis Indicadores de Gestión Financiera basados en las herramientas de la administración moderna, una tesis de maestría, ¿no? Y luego concluye, digamos, al, al tener, digamos, eh, valores altos, dichos valores favorecen, ¿no? Favorecen el modelo de investigación desarrollado, ¿no? Ujú. Así, de esa manera. Que lo puede leer así parcialmente, ¿no? Pero que no se note que está siguiendo así de paporreta, como dicen, ¿no? De Correcto. acuerdo. Igual en la otra, vamos a la otra, porque hay dos discusiones. Hay, Ajá. ¿Por qué hay dos discusiones? Porque una es de una variable y esta es de la otra variable, ¿no? Ujú. ¿Mm? Y aquí igual procede así a, a- a leer, digamos, o a interpretar, a decir, digamos, que el 90% de los encuestados acepta que el desarrollo empresarial es un proceso que conduce a prestar servicio de calidad, ¿no? Y paralelamente se tiene ahí el trabajo de Soriano y Siancas, que igualmente
o similarmente, ¿no? Similarmente obtuvieron un 91% para su variable correspondiente. Ujú. Al ser dos porcentajes altos, ambos favorecen o ayudan o benefician al trabajo de investigación desarrollado. Le cuento que hay algunos docentes, pues, que no necesariamente, pues, saben de qué cosa es la discusión, la contrastación, entonces por ahí no le van a preguntar, ¿no? Pero uno tiene que saber, ¿no? Uno tiene que Está saber. preparado para eso, claro. Así es. La discusión, entonces, para estos efectos, discusión es confrontación. Confrontación de sus resultados con los Con resultados otros. de otros investigadores. Ujú. Luego avance a la siguiente, ya, aquí en las conclusiones. Bueno, ahí sí, además ahí la siguiente. Bueno, aquí en las conclusiones sí se aceptan, todos lo leen, pero le recomiendo leer toda esta parte y agregarle algo de su experiencia, ¿no? Alguito más, digamos, como para que se redondee el asunto, ¿no? Ujú. Ujú. Y así en cada caso. Igualmente la siguiente, acá también, por ejemplo, acá también tenemos aquí tres conclusiones específicas. Igualmente, lea, porque esa es la costumbre, leer la conclusión, pero en cada caso, digamos, ponerle ahí como el pastel, como la cereza al pastel, como se estila decir, ¿no? Ujú. Y luego las recomendaciones. También ahí avance. Igualmente, las recomendaciones también se leen y también en este caso, alguna recomendación así adicional, algo, digamos, que ayude, digamos, que ayude a concretar todo eso. Como se me ocurre, por ejemplo, eh, que Asociado a la coyuntura, doctor. puede ser, claro, mejor aún, ¿no? Mejor aún, Ya. mejor aún, eso le da, digamos, más realidad, ¿no? Más realidad al tema, ¿no? O sea, porque este tema se ha puesto muy vigente de esta coyuntura, Claro, claro. porque como política pública hay todo un proceso de definición en Ya, relación al desarrollo de la agricultura, de la economía agrícola familiar, de la inclusión financiera y de otros aspectos relacionados con el tema de lucha contra la pobreza. Entonces, claro. hay muchos aspectos en la coyuntura que ponen en vigencia el presente estudio, ¿no? Ujú. Así es, así es. Así es, porque eh, en realidad la actividad que realiza el banco, pues, es de inclusión social, ayuda social, ¿no? Y en Claro, ese sentido, digamos, es real, más aún, digamos, sabiendo los tremendos problemas que hay, pues, en ese sector, ¿no? ahora, eh, una conclusión o final que ya es off the record es de que no sé si sea necesariamente bajo la denominación de un banco o de un fondo el que se llegue a cristalizar el objetivo de política de Estado de ayuda al pequeño y microproductor agrario, ¿eh? Claro, Porque si es un banco, las exigencias regulatorias son muy altas, sí, sí, mientras que siendo un fondo, tenemos un poquito más más de flexible. flexibilidad, ¿no? Ujú. En cuanto Claro, se refiere a la gestión. pero eso menciónelo si es que le dijera, ¿no? Como Ujú. si, qué medios alternativos hay, ¿no? Porque si no Exacto. le quita peso le quita peso a la entidad, ¿no? A la entidad sobre la cual está hecho el trabajo, ¿no? Claro, claro, Ujú. claro. Así es. Bien, bien, seguimos. Bueno, Recomendaciones específicas. igual hay que leerlas y siempre, y especialmente estos comentarios que leo, ese agregado, ese,
esa cerecita, que sea más, que sea, digamos, especialmente las recomendaciones, más que las conclusiones. Ya, perfecto. Ujú, correcto. Y después de ahí, aquí ya, ahí pasa nomás, pase. Aquí solamente tiene que indicar ahí que el trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta la bibliografía tal, y lo señala ahí con el mouse nomás. El trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta todo este conjunto de libros, tesis y artículos científicos y todo, nada más. De acuerdo. Y termina usted ahí y agradece, ¿no? Agradece a los jurados, y a ellos le dicen ahí, lo que le dicen es luego eh, lo que el presidente le dice ahí es, a continuación vamos a pasar a la ronda de las preguntas, ¿no? A la ronda de las preguntas, ¿no? Y entonces ahí le dan la palabra a un jurado, comienza a preguntarle ahí, de preferencia trate de anotar la pregunta para que de alguna manera se note el interés que tiene, ¿no? El Sí, interés que tiene claro. usted, ajá, y siempre, digamos, mirando ahí a la cámara, como que se note el interés interés, respeto, consideración por la persona que está hablando, digamos, del jurado, porque yo he visto, digamos, algunos en ese momento están mirando a otro Ajá. lado y se desvían, ¿no? Se despistan, digamos, ¿no? Y eso se nota mal, ¿no? Se nota mal. Aquí las formalidades cuentan, ¿no? Las formalidades cuentan. Claro, claro, claro. Estamos en un acto formalísimo. Sí, sí, sí. Y después de esto, pues, tener en cuenta el tiempo, como ya le hemos reiterado, es más o menos 20 minutos, no más. Y si lo hacen menos, mejor todavía. Hay que, hay que avanzar, pero que no se note que no se note que se está corriendo, digamos, como le decía, ¿no? Eh, Eso, digamos, no permite, digamos, ampliarnos en algunas partes, sino ir estrictamente a lo que corresponde y avanzar, ¿no? Y más De bien acuerdo. dejar, digamos, eso que uno sabe y que pudiera, digamos, agregar, dejar si le preguntan, y si no le preguntan, pues mejor, mejor Lógico, ahora, porque en lógico. realidad la respuesta que uno dé, esas son las calificadas. Y, De acuerdo. otra cosa, eh, aquí, digamos, es posible, digamos, que algunos jurados eh, de alguna manera a veces pertenezcan a otras orientaciones políticas y, y puedan decir y usted va cuando tiene razón de ser, qué sé yo, no, usted ahí hay que estar tranquilo, ¿no? Tranquilo, como que, como, digamos, dejando que termine y luego, digamos, a veces darle la razón y, y, y hacer, digamos, un comentario así ligero, sutil, ¿no? Muy sutil, ¿no? No hay que chocar aquí, no hay que enfrentarse. Ya las discusiones hay que dejarlo para otro escenario. Aquí hay que ser muy, eh, hay que estar muy ecuánime, ¿eh? Muy ecuánime, muy condescendiente, respetuoso, qué sé yo, ¿no? Y aun cuando los jurados sean más jóvenes que nosotros, son jurados y así hay que respetarlos. Ah, están ahí por algo. Claro, así es, así es. Ujú. Bueno, no sé si alguna pregunta, algún detalle. Voy a revisar, doctor, nuevamente todo esto. Yo esperaba tener una ayuda a memoria en cuanto se refiere a cada diapositiva para ir hablando de tal manera también de tomarle el tiempo a cada alocución que haga sobre cada diapositiva y, y ver de todas maneras de no excederme de los 20 minutos, pues, ¿no? Claro. Eso de los 20 minutos puede ir entrenándolo, pues. Puede ir Sí, sí. entrenándolo. Y, y si es posible, mañana nos enlazamos nuevamente y seguimos conversando sobre estos aspectos, ¿no? Ya, ojalá tenga alguna información respecto al jurado, pues. Sí, pues ojalá que salga, ¿no? Yo también le he pedido a la señorita que me envió el mensaje, le he pedido. Y también le he dicho
que le envíe a usted el enlace para que haga las pruebas necesarias, porque yo he tenido otras experiencias, como le digo, que le dieron a última hora, a un graduando le dieron a última hora un enlace que por poco, digamos, no se lleva a cabo el acto. Y esto, y ahora otra cosa, es bueno saber los nombres, ¿para qué? Para llamarlos y convencerlos para que estén ahí presentes, ¿no? Porque si no están, esto se va pues 3 meses más, 2 meses más, etcétera. Es un problema. Ya, me imagino. El asunto, digamos, saber quiénes son para animarlos de buena fe, de buen talante, digamos, para que estén presentes y se lleve a cabo el acto académico, ¿no? Ya, doctor. Entonces necesitamos saber los nombres de quiénes son para entrar en eso y también, y ojalá que también la señorita le envíe un enlace previo para hacer alguna prueba ahí y le dé alguna pauta seguramente, ¿no? A ver, Eso es, voy a escribir porque la señorita es Gabriela, ¿se llama? sí, Gabriela, es media rayada esa plaquita. Así, porque me ha atendido bastante bien a mí, ¿eh? Bueno, de repente, ¿no? Pero nosotros que lo conocemos ya bien, es Ah, amargada. Y a veces, como ella lleva el expediente, ella maneja esa parte formal, eso de los enlaces, ya, por ejemplo. La vez pasada, con un caso que tuvimos, habían pasado 15 minutos, ya, porque dan plazo 15 minutos, ¿no? Para ya, que por ejemplo, si lo están citando, me parece las citas a las 11, ¿no es cierto? sí. Pues, si llega 11:15 y no están, esta plaquita, inmediatamente dice, señores, no están los jurados, cerramos, caso cerrado y cierra todo y se va, ¿no? Ah, Entonces, pero qué bien que usted diga que se ha portado bien y que siga así, porque ella pone las reglas ahí en representación de la escuela, pues ella está en representación de la escuela, porque nosotros somos los jurados, como el asesor, somos terceros en esta situación. ya, porque acá tengo yo, por ejemplo, a ver, voy a ver si tengo algún. Acá tengo yo, Gabriela Viviane Sánchez. A ver, ¿cómo hago esto de acá? Ujú. ¿Ya le enviaron? No, todavía no, pero Ah, estoy buscando un correo ya. que me envió ella. No sé si Ya ya lo. le envió un correo, ¿no? Sí, ¿la puede ver? No. Ya, porque O si estoy no, tratando. lo reenvía a mi correo. Ya. No, es un correo bien. Me dice lo siguiente. Yo la trato de Gabrielita, pues, ¿no? Ujú. Y le digo, Gabrielita, buenas tardes, de acuerdo a lo solicitado, porque me pidió mi tesis, Ya. ya para que se le envíe. Le dije, Gabrielita, buenas tardes, de acuerdo a lo solicitado, muchas gracias, me podría confirmar la hora de sustentación. Y ella me contesta, Ese es Gabriela. Ese es Gabriela Gabriel. Viviana Valle Sánchez. Claro, ella es otra. Es otra. Ah, Es otra. Ella es la que trabaja en la parte, digamos, de revisiones, de formalidades, ¿no? ya. Y la otra que me dijo, ella entra recién a tallar para las sustentaciones. Ya. Ajá. Son diferentes, son Ya, diferentes. perfecto. Sí. Ya, doctor. Entonces quedamos así. Me envía la Espere. grabación a ver para, Sí, para claro. investigación, ¿ya? Correcto, de todas maneras. Sí. Listo, muchas gracias. De igual manera, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ok.